capítulo 3, versículo 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? El tema que vamos a tratar en esta mañana, hoy sábado 29 de enero, es cómo conocer la iglesia verdadera. ¿Cómo conocer qué? La iglesia verdadera. Imagínense que yo los envío a ustedes a buscar a una persona en la parada del metro en Flushing, aquí en Queen, y le digo que a ustedes que vayan a buscar al señor José Collado. Él viene a las 2 de la tarde y yo quiero que usted vaya a buscar al señor ¿qué? A José Collado. Pero ustedes vienen y lo traen aquí. Pero usted me mira a los ojos a mí y me dice: pero Henry, yo no conozco al señor Collado. En el tren viene mucha gente. ¿Cómo yo voy a saber quién es el señor Collado? Usted me hace la pregunta. Entonces yo le voy a dar, antes de usted ir a la parada del metro a buscar al señor Collado, las características que tiene el señor José Collado. Y yo le digo: mire, usted va a ir a la parada del tren y va a buscar un señor anciano, usa lentes, tiene un traje blanco, es alto, cabello oscuro y tiene un lunar grande aquí en la cara y trae un bulto rojo. Ya cuando usted ve a ese hombre que se desmonte del tren con esas características, entonces usted va a saber que es el señor ¿qué? José Collado. ¿Por qué cuento esta historia? Hoy en día existen alrededor de 29 religiones y por lo menos 3.000 subdivisiones dentro del cristianismo. Y el pobre hombre hoy en día que Dios creó en este planeta Tierra está perdido entre tanta religión y dice: ¿cuál es la verdadera iglesia de Dios aquí en la tierra? Entonces, miren, entre todas las religiones que existen, la número 1 en porcentaje es el cristianismo, que tiene alrededor de 2.000 millones. Luego le sigue el budismo con 1.000 millones y pico. Esos datos los podemos encontrar en Google. Pero en Google nos tira a nosotros 29 religiones en todo el mundo. Pero dentro de la religión cristiana existen subdivisiones. Solamente el cristianismo está subdividido entre católico, protestantismo, presbiteriano, bautista, también hay congregacionalista, también hay evangélico, pentecostales, testigos de Jehová. El cristianismo está subdividido entre todas esas religiones, alrededor como de 3.000 subdivisiones dentro de la religión cristiana. Entonces, ¿podemos encontrar nosotros luz en la Biblia con relación a la iglesia de Dios? Es una pregunta. En Apocalipsis 12, vamos todos a Apocalipsis 12, allí nosotros encontramos la simbología de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Apocalipsis capítulo ¿qué? 12. Allí encontramos la simbología de la iglesia de Dios aquí en la tierra. Dice así la Biblia: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol. La mujer simboliza iglesia en la Biblia, porque Apocalipsis es un libro simbólico. El sol es el sol de justicia, o sea, que es una iglesia vestida con la justicia ¿de quién? De Cristo. Una iglesia que confía en la justicia de Jesucristo. Una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, que cree en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por la humanidad, con la luna debajo de sus pies. Esta iglesia tiene su fundamento en la luna. ¿Qué significa la luna? Según Apocalipsis, la luna refleja la luz del sol. ¿Y el sol quién es? Cristo. Cristo es el sol de justicia. ¿Qué es lo que refleja las enseñanzas de Cristo aquí en la tierra?
¿Dónde nosotros encontramos las enseñanzas aquí en la tierra? En la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? La luna puede ser perfectamente el símbolo de la palabra de Dios. O sea que la verdadera iglesia de Jesús aquí en la tierra tiene toda su doctrina y todas sus enseñanzas en la palabra de ¿quién? De Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí están los 12 discípulos que dieron origen a la iglesia cristiana instituida por Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. En el momento que Cristo ascendió al cielo, dejó una iglesia establecida por los 12 discípulos aquí. La iglesia apostólica se organizó primero como agencia misionera para llevar a cabo la misión dada por el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Y esa misma misión que hicieron los discípulos allí, cuando Cristo ascendió al cielo, que los judíos esperaban que la iglesia que Cristo dejó fundada aquí en la tierra desapareciera, era una misión que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y sigue diciendo, y estando encinta, clamaba con dolores, seguimos en Apocalipsis 12, con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. La mujer en la Biblia simboliza ¿qué? Iglesia. El sol en la Biblia simboliza la justicia de Cristo. Una iglesia que cree en el Señor Jesucristo, una iglesia que cree en su sacrificio, son cualidades de la iglesia verdadera aquí en la tierra. La iglesia de Jesucristo tiene su fundamento, mis hermanos, en la palabra de Dios. Pero Apocalipsis 12:17 dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer ¿qué? Guerra contra ¿quién? Contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dos características encontramos en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de quién? Los que guardan los mandamientos de quién? Y tienen el testimonio de quién? Dios en su palabra no dejó el nombre de la iglesia verdadera, pero sí dejó sus características. ¿Cuáles son? Y esas son dos de las características. Nosotros, mis hermanos, debemos entender hoy que la iglesia verdadera que Cristo dejó establecida aquí en la tierra tiene esa característica, así como yo expliqué al principio de este sermón, de esta disertación sobre el hermano José Collado, que usted lo iba a buscar al metro. Le expliqué la característica del señor Collado, que era alto, venía con un traje blanco. Le di la característica para que usted lo pudiera encontrar e identificar en la parada. Asimismo, Cristo dejó la característica de su iglesia aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Predicar el evangelio del Señor Jesucristo a todo el mundo. La iglesia verdadera tiene un propósito: hacer discípulos para Cristo. La iglesia verdadera aquí en la tierra difunde el mensaje de salvación a cada habitante del mundo. Esa es su meta. El objetivo de la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra es realizar a todo el creyente para que sea salvo. El plan de acción de la iglesia verdadera es enseñar la doctrina que se encuentra en la palabra de Dios. Y la tarea principal es cumplir con el mandato de ir y predicar el evangelio. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Es decir, que la iglesia verdadera tiene características que debemos de cumplir. Ahora bien, surge la pregunta: ¿qué es la iglesia? ¿Usted nos ha preguntado qué es la iglesia? Viene del vocablo griego eclesia. Se refiere, la definición de iglesia, a una reunión de un pueblo llamado y convocado a adorar al Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento encontramos el primer lugar a la que se congregaron como un pueblo santo de Dios, en Efesios 2:19. La iglesia es como el pueblo de Dios aquí en la tierra. Es el conjunto de creyentes redimidos que existen por la muerte de Cristo en la cruz de Calvario. Es un pueblo peregrino aquí en la tierra,
que ya no pertenece a la tierra, sino que está como extranjero de pasada, porque su morada es en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es un pueblo llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios. La iglesia es el templo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice que usted y yo somos templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Eso lo dice en 1 Corintios 3:16. La iglesia es considerada como el cuerpo de Cristo. Esa imagen indica que no hay iglesia genuina aparte de la unión vital de los miembros con Cristo. La cabeza del cuerpo es Jesucristo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es la esposa de Cristo, según de Corintios 11:12. La iglesia es una confraternidad espiritual. Eso abarca la morada del Espíritu Santo en nosotros. La iglesia es un ministerio espiritual. Sirve mediante el uso de los dones y el poder del Espíritu Santo. La iglesia de Dios verdadera aquí en la tierra es como un ejército comprometido con un conflicto espiritual que lucha contra un único enemigo, que es Satanás. Desde que el mundo se creó, mis hermanos, la iglesia verdadera de Cristo tiene un conflicto constante contra el mal. Y nuestro capitán es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si nosotros hacemos un poco y usamos la memoria hasta donde hemos llegado aquí, dice que la iglesia verdadera de Jesucristo aquí en la tierra cree en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aman a Jesús, predican a Jesús, viven con Jesús y creen en la salvación que viene de Jesucristo. Porque la salvación no es un concepto, la salvación es una persona, la salvación es Jesucristo. Amén. Porque cuando entró Jesús a la casa de Zaqueo, fue Jesucristo, la persona de Jesucristo. Y Jesucristo dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, haciendo memoria de lo que hemos hablado hasta aquí, la iglesia verdadera de Jesucristo guarda los mandamientos de Dios. O sea que si aparece una iglesia que dice: yo creo en Jesús, alaba el nombre de Jesús, pero no necesito guardar los mandamientos de Dios, esa no es la iglesia verdadera. Tú no necesitas tener el nombre de la iglesia verdadera de Dios aquí en la tierra. Tú necesitas tener la característica. Si tú encuentras, amigo y hermano, la característica de la iglesia verdadera aquí en la tierra, que cree en el Señor Jesucristo y guarda los mandamientos de Dios, entonces esa es la iglesia verdadera. Amén, mis hermanos. Amén. Usted sabía, mis hermanos, que muchas iglesias y muchas personas en aquel día dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Hicimos muchos milagros, mucha iglesia. Y entonces le declarará: no os conocí, dice la Biblia. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Los discípulos en una ocasión, amigo y hermano, vinieron huyendo y gozosos delante de Jesucristo: Señor, Señor, sacamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor le dijo: no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujeten, antes gozaos de que vuestro nombre traiga quito ¿dónde? En el reino de los cielos. O sea que la iglesia verdadera de Jesucristo aquí en la tierra procura no solamente hacer milagros, alabar su nombre, no, sino procura que su nombre esté escrito ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Si tú piensas que hay muchas iglesias aquí en la tierra, si tú piensas que está confundido, en esta tierra solamente hay dos iglesias: la iglesia de Jesucristo y la iglesia del enemigo de Jesucristo. Aquí en la tierra solamente hay dos iglesias. Cuando Jesús venga, solo van a haber dos grupos: la iglesia de Jesús y la iglesia del enemigo de Jesús. En las diferentes parábolas de la segunda venida de Cristo, en San Mateo 25, Jesús presentó dos grupos
cuando Él venga, encontrará ovejas y ¿qué? Y cabritos. Oigan eso. No dice cabritos, jirafas, vacas, gatos. No, no, no. Ovejas y ¿qué? Y cabritos. Trigo y ¿qué? Y cizaña. Vírgenes prudentes y vírgenes ¿qué? Insensatas. Él no dice, no, más o menos prudente, no, que fue un poco insensata. No, 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 no. Vírgenes prudentes y vírgenes sensatas. Entonces, tenemos que tener claro bien esto. Dos grupos. La iglesia vestida de blanco, que es la iglesia de Dios, y la iglesia vestida de rojo, que es la iglesia del dragón. La iglesia de Dios y la iglesia de los hombres. Tú por ahí, amigos y hermanos, no puedes andar diciendo por la vida, diciendo, no, que yo no sé cuál es la iglesia verdadera, yo no sé cuál iglesia hay, porque hay tantas iglesias, tantas religiones. Usted solamente tiene dos opciones. Y si tú escoges la iglesia de Dios, la verdadera, según las características que hemos mencionado, según la Biblia, tú escogiste estar en la iglesia verdadera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú no escoges la iglesia de Dios aquí en la tierra, entonces te defines entonces en la otra iglesia, que es la iglesia del enemigo de Dios. En los caminos espirituales y en los caminos de Dios no hay término medio. No, que un poco aquí, un poco allí. No. O usted está en la barca con Jesucristo, o no está, o se hunde en el mar. Porque si usted no está subido en el barco, ¿qué va a pasar con usted? Se va a hundir en el mar. Entonces tenemos que estar bien claros con esto. El problema de hoy en día de muchas personas piensan que para encontrar la iglesia de Dios basta con encontrar una iglesia que hable de Jesús y que tenga buenas intenciones. Muchos dicen por ahí, algunos dicen, todas las iglesias llevan a Dios. Eso no es verdad. Verdad es que en todas las iglesias, en todas las religiones, existen verdaderos y sinceros hijos de Dios. Dios solo tiene una iglesia aquí en la tierra, hermano, no se confunda. Y está llamando a todo el mundo a que venga a su iglesia. Las iglesias solo quieren tener el nombre de Jesús. Algunas iglesias solo quieren tener el nombre de Jesús. En Isaías 4:1 nosotros encontramos que en aquel tiempo 7 mujeres echarán manos de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestra ropa. Permite solo llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Isaías 4:1. ¿Quién es el hombre? Mis hermanos, Pilato dijo, he aquí el hombre. Jesucristo es el hombre, varón de dolores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, he aquí que 7 iglesias y mujeres, muchas iglesias echarán mano solamente de Jesús y le dirán, nosotros comeremos de nuestro propio pan. No de este pan, no de este pan. No, nosotros tenemos nuestra propia doctrina, tradiciones de hombre. Muchas iglesias andan por ahí y tienen un letrero la iglesia de Jesús. Y todo el mundo cree que porque tenga la iglesia de Jesús, esta es la iglesia verdadera. Solo permítenos llevar tu nombre. Entonces, el pan todos sabemos que es la palabra de Dios. Mateo 4:4 dice, porque no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero estas iglesias que dicen que no queremos tu pan, que no queremos tu palabra, no quieren su palabra, solo quieren el nombre. Solo quieren tener el nombre. Son iglesias llamadas cristianas. Solo queremos tener tu nombre. Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Usted sabe eso? Sino el que hace ¿qué? La voluntad de Dios. No basta con cantar gloria a Dios en las alturas, aleluya, y himnos cristianos. No basta con creer, solo creer en Jesucristo. Basta con creer en Jesucristo, guardar sus mandamientos y obedecer toda palabra
que sale de la boca de Dios. Esa es la iglesia verdadera. La iglesia que tiene su fundamento en la palabra de Dios, en Jesucristo, porque la misma Biblia enseña que solamente la iglesia tiene un solo fundamento, que es Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren, muchos se preguntan por ahí, ¿cómo que con una sola Biblia existen tantas religiones, tanta iglesia? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los hombres no están decididos a obedecer lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, atiende, hermano, una persona viene y abre la Biblia y lee, es blanco, ¿no verdad? Entonces aparece la iglesia de blanco. Otra persona por ahí abre la Biblia y dice, es rojo, pero puede ser rosado, y aparece la iglesia de rosado. Otra persona abre la Biblia y dice, es sábado, el día de reposo. No, pero entonces yo como hombre digo, no, pues puede ser domingo, y aparece la iglesia del domingo. Y otra persona lee, no, es amarillo, aparece la iglesia amarilla. Y viene otro y lee, y en vez de obedecer lo que dice la palabra, se inventan doctrinas de hombre. Pero Cristo murió por nosotros y su sangre en la cruz del Calvario dice que rojo solamente existe una sola iglesia aquí en la tierra, mis hermanos. Lo que pasa es que el ser humano, el hombre, no está dispuesto a sujetar su vida a la palabra de Dios. Porque si la Biblia dice que el día de reposo es el sábado, ¿cuál es el problema? ¿Usted cumple años todos los días? ¿Usted no cumple años todos los días? El día de reposo lo estableció Dios. Quien pone los requisitos y las características de la iglesia verdadera es Jesucristo, no ningún hombre. Entonces, buenas intenciones no salvan a nadie. Las buenas intenciones terminan cuando recibes tú la luz que Dios te ha dado por medio de su palabra. Tú podrías ser considerado inocente mientras no recibas luz que viene de la palabra de Dios. Desde el momento que cada ser humano recibe la luz por medio de la palabra de Dios, no tiene excusa. Buenas intenciones no salvan a nadie. Dice Romanos capítulo 1 que ningún ser humano tiene excusa cuando Cristo venga. ¿Por qué existen tantas personas entonces por ahí diciendo, no, que es esta, que es aquella, y se inventan muchísimas doctrinas de hombre? La palabra de Dios dice que todas esas religiones, todas esas iglesias que predican éxito, prosperidad, que distorsionan su palabra, el Señor le tiene preparado su merecido. Oigan esto. Cuando Cristo vuelva, Él dejó escrito en Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No podemos sacar o poner de la Biblia las cosas como nosotros queremos. Tenemos que ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Por algún motivo Dios permite que la luz del Evangelio y de la palabra de Dios llegue a tu vida y a mi vida. Este es el momento de que tú dejes de ser ya más inocente, reciba la luz que Dios quiere darte a ti por medio de su palabra, para que esté en la iglesia correspondiente, en la iglesia verdadera que Él dejó establecida aquí en la tierra. El Señor nos pide a nosotros que le busquemos un espíritu en verdad. Ahora bien, usted se puede preguntar, amigo que me está viendo, usted que me está escuchando, pero Henry, y mi hermana, mi esposo, mi papá, mi abuelo,
mis amigos, mi iglesia. Yo quiero que tú sepas que tu papá, ni tu esposa, ni tu abuelo tienen capacidad de salvarte a ti. Y la característica de la iglesia de Dios están en su palabra. Tú no tienes que seguir a hombre, tienes que seguir a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Jesús venga y algunos se pierdan y esté en la iglesia que no era de Dios, tú no podrás decirle a Jesús: mira, yo no sabía nada, yo seguía a mi esposo, yo seguía a mi abuela, que mi tío es de tal religión, yo seguía a mi mamá. Tú no vas a tener excusa cuando Dios venga por segunda vez y te encuentre en la iglesia que no es la verdadera. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres ¿quién? Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hago un paréntesis aquí, mis hermanos, y presten atención. El fundamento de la iglesia verdadera es Jesucristo, ¿no, verdad? No ningún hombre. Entonces, hay algunas religiones, algunas iglesias que interpretan mal este versículo, y es momento de que al hablar de cuál es la iglesia verdadera aquí en la tierra, que nosotros lo expliquemos. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En estas palabras, Cristo promete edificar su iglesia sobre la verdad confesada por Pedro y los otros discípulos de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuándo dicen amén? Jesús emplea aquí un juego de palabras. Le llama a su discípulo Pedro Petros, que significa una piedrecita, pero sigue diciendo sobre esta roca, Petra, que significa una roca enorme o un acantilado rocoso, edificaré mi iglesia. Es decir, que Jesús edificó su iglesia sobre la sólida confesión que Pedro hizo. La roca es Jesucristo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El primer y gran fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 lo leímos ahora mismo. Que el fundamento de la iglesia verdadera es ¿quién? Jesucristo. Pero el mismo Pedro afirma en su primera carta que Jesucristo es la piedra viva, principal piedra del ángulo. La piedra que los edificadores desecharon, primera de Pedro 2:4, sería lo más importante que nosotros entendamos. Es que algunas iglesias enseñan por ahí que Jesucristo dejó a Pedro como fundamento de la iglesia y que iba a tener sucesores, ¿sí o no? Sí, por eso no es lo que enseña la Biblia. Doctrinas de hombres. Tampoco se afirma que Pedro tendría sucesores aquí en la tierra, representantes de Cristo, que funcionaran como cabeza oficial de la iglesia. Eso no se encuentra en la Biblia. Entonces, hay muchas iglesias que enseñan doctrina de hombre que no están aquí en la Biblia. Entonces usted, como ser humano, como creyente o como no creyente, tiene que estudiar por sí mismo las escrituras, pedir dirección y sabiduría del Espíritu Santo para que Dios le ayude a entender la palabra de Dios, y así usted sepa cuál es la iglesia verdadera aquí en la tierra. Cuando nosotros como iglesia no remediamos las cosas en nuestras vidas que el Señor nos revela que es blando y no es lo suficientemente firme y fuerte, la iglesia de estos días la iglesia en estos días, mis hermanos, está siendo admirada por lo que naturalmente ha llegado a ser más de lo que el arquitecto original quería hacer. La iglesia de hoy en día, mis hermanos, no está cumpliendo el propósito de su arquitecto original, Jesucristo. La gente admira hoy en día a las iglesias no por lo que el arquitecto Dios ha diseñado, sino por lo que ha hecho el hombre en la iglesia. La iglesia de hoy es reconocida por el entretenimiento, por las luces, por las cámaras, acción. La iglesia de hoy es admirada por doctrinas que no son bíblicas, sino por doctrina de hombre.
La iglesia es reconocida hoy por la tradición, mis hermanos, por las cosas por las cosas del mundo, por la preferencia del hombre. Las iglesias de hoy en día no están cumpliendo alguna de la voluntad de Dios. Pero cuando miro la iglesia hoy en día, he hablado con muchas personas de diferentes iglesias, de diferentes religiones, y me dicen: Henry, pero lo que vemos hoy en día en la iglesia no es lo que Dios quería. Sí, me dicen muchos hermanos sinceros me dicen que lo que ven en la iglesia hoy en día no es lo que Dios quería, hermana. Por ejemplo, la Biblia no apoya en ningún lado de la Biblia el infierno eternamente ardiente. Y como cristiano, yo he tratado de corregir a muchos hermanos de otras denominaciones dicha doctrina. Es una doctrina inclinada y muchos se la aceptan como que el arquitecto Jesús la enseñó. Sí. La doctrina del infierno tergiversa el carácter de Dios y lo convierte en un ser odioso. Genera una obediencia manipulada por el miedo, implica un castigo sin ningún propósito redentor. Su único objetivo es causar dolor. Además, no resuelve el problema del mal, sino que hace peor el problema del mal. La iglesia no se establece sobre doctrina falsa, mis hermanos, ni sobre cultura o tradiciones humanas. Jesús construyó la iglesia sobre Él mismo. ¿Cuántos dicen amén? 1 Corintios 3:11 lo dice. La iglesia de hoy, aunque es frágil y debilitada, y cuando es golpeada por los desafíos de la vida, no solo lo que ha pasado, sino por lo que está pasando hoy en día y pasará. La iglesia tiene desafíos financieros, sociales, políticos, desafíos de la familia. La iglesia está siendo desafiada por tantas cosas que Dios nunca pretendió. Las puertas del infierno tienen más preocupaciones hoy en día porque la iglesia está luchando contra los poderes de las tinieblas, y los poderes de la oscuridad no pueden detener el avance de la iglesia. La iglesia hoy en día está en una lucha constante entre el bien y el mal, y nosotros tenemos que tener ojos espirituales para ver esa lucha, porque el enemigo de Dios quiere que todo el mundo se pierda y que la iglesia verdadera de Dios también perezca, y nosotros tenemos que estar despiertos al respecto. Por eso es que no hay contraste entre la luz y la oscuridad, porque hay una lucha entre la oscuridad y la luz. Y la luz pertenece a la iglesia verdadera de Dios. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Pero debo decir que Dios nunca dijo que la iglesia se construyera en lo que se está construyendo. Hoy en día, el escuchar a los miembros de la iglesia que hablan más de política, mis hermanos, que de otro tema y de otro tópico, Dios nunca quiso que la iglesia se construyera sobre la agenda política de muchos o de pocos. De hecho, Dios nunca quiso que la iglesia se construyera sobre la retórica del hombre. Es por eso que Jesús nos presenta una imagen que espera que se adopte. Dice: átalas en tu cuello y llévala donde quiera que vaya. Vamos todos a Mateo 7, 24 y 25. Siete, 24 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre ¿qué? Sobre la roca. Cristo edificó su iglesia sobre la roca, no sobre la arena. Y las falsas iglesias de hoy en día, en su gran mayoría, están edificadas sobre la arena. Sin embargo, la iglesia de Jesucristo, que es una sola, está edificada sobre ¿qué? Sobre la roca, que es Jesucristo.
Pero hoy en día el problema no es la roca. El problema no es la roca. El problema son los que están parados sobre él, sobre la roca. Desde los días de Cristo hasta hoy en día, el fundamento de la iglesia cristiana ha pasado por varias pruebas. La iglesia verdadera de Cristo en esta tierra ha pasado por varias pruebas y tribulaciones. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Vamos todo a Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2, oigan qué dice. ¿Qué pasó en la iglesia de Éfeso en ese tiempo? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y por los que has hallado mentiroso, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice el verso 7 de Apocalipsis 2: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es mi deseo que hoy en día, mis hermanos, más pastores y laicos prediquen del arrepentimiento, y no solamente de éxito, de prosperidad y cuentas bancarias floreciendo. Si predicaran más hoy en día a las personas de arrepentimiento, la gente estaría contenta con lo poco que tienen. Como dice la Biblia, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Tenemos una filosofía y una enseñanza hoy que proviene de los púlpitos del mundo, y no, la iglesia no puede seguir con mensajes del mundo, sino con mensajes de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La gente hoy en día está buscando diamantes, joyas, automóviles, aviones, casas, riqueza. En las iglesias están buscando posesiones que ellos pueden tener, en lugar de pedirle el Espíritu Santo a Dios que lo posea. Oh, gloria a Dios, aleluya. Cuán diferente la iglesia se ha convertido en la actualidad, inclinándose de una manera que el arquitecto Jesucristo nunca tuvo la intención de que fuera así. Hoy en día hay muchas iglesias predicando prosperidad, dinero, carro, casa, riquezas. Y ese no es el verdadero fundamento que Jesús dejó en su palabra. Entonces tenemos que reaccionar. Tenemos que llevar un evangelio puro, la verdad presente ante un mundo que perece. Si solamente los predicadores de la actualidad predicaran, mis hermanos, de arrepentimiento, de perdón, de conversión, de Jesucristo hombre. Pero Jesucristo es Dios. Y no tenía nada de riqueza, no tenía posesiones. Y la gente se contentaba con las predicaciones que Jesucristo daba y se sentía bien con lo poco que tenía. O si no, pregúntele a Pedro, a Juan, que dejaron todo y lo siguieron, y a Zaqueo. Entonces, en la actualidad, mis hermanos, hay muchas personas como el joven rico. Él les dijo, Jesucristo dejó un mensaje claro de arrepentimiento. Y nos dice a nosotros que nos arrepentamos diariamente. Ese es el mensaje extendido de Jesús, el arrepentimiento. Lo que era verdad para la iglesia de Éfeso sigue siendo verdad para nosotros. Dios acepta el corazón con verdadero arrepentimiento. Pero Éfeso comenzó el viaje. Ahora vamos a Esmirna, Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9 dice de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfema de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oigan, Jesús reveló su destino. Dijo que la iglesia iba a pasar persecución. Jesús reveló en su palabra que la iglesia iba a tener dificultad.
Desde el 313 al 313 después de Cristo, bajo el emperador romano, Roma hizo un valiente intento de extinguir la iglesia, pero debido a que estaban firmemente parados en la roca Cristo Jesús, Roma no tuvo éxito. Jesús dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Hoy ese es el mensaje que tú y yo tenemos que estar predicando. Sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte, y Jesucristo te dará la corona de la vida. Verán, amigos, cuando miro esto y me pregunto, ¿qué tan diferente es la iglesia hoy que no podemos manejar el sufrimiento? Hoy en día nosotros, por ejemplo, la pandemia ha azotado al mundo entero. Eso no es nada en comparación a lo que sufrió Esmirna, Éfeso y las iglesias que están en Apocalipsis. Y hoy nosotros, un creyente tiene un dolor, una dificultad financiera, un reto, tienen un pariente enfermo, tienen crisis financiera, tienen deuda y están así, ¿bien? Vienen a la iglesia, escuchan el mensaje, se van animados. Dios me habló, aleluya, gloria a Dios. Y de que viene un problema, están pinchados, están desanimados y no se quieren el otro día levantar. Entonces Dios nos está haciendo un llamado a nosotros, que los 1260 años de persecución que tuvo la iglesia en la Edad Media, nosotros no hemos pasado nada de lo que pasó en esa iglesia, hermano. Entonces hay tanta gente decepcionada por cosas pequeñas en el pueblo de Dios. Hay muchas personas que se ofenden y se van porque son delicados. Pero aquí la Biblia habla de persecución, de gente que fueron decapitados, desgarrados por leones, puestos en mazmorras. Y nosotros de cualquier, un hermano nos ofende y ya estamos guapos, pinchados. No tenemos dinero para solucionar un problema y ya estamos así, mira. Ay, usted tiene coronavirus y ya estamos asustados, el miedo nos arropa. Cualquiera. Oh my God. Entonces, por eso el Señor permite el sufrimiento. Porque por medio del sufrimiento Dios nos prueba, nos purifica, nos hace como el fuego. El fuego, mientras más caliente, más brillo da. Hay algo en el sufrimiento que hace aflorar una determinación que no se muestra en tiempos de tranquilidad. ¿Qué pasa cuando llega el sufrimiento? La Biblia se vuelve más real cuando llega el sufrimiento, porque Dios en la aflicción es donde más brilla. ¿Usted sabe eso? Jesús se convierte en un amigo cercano a usted en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Usted sabe eso? Que en medio del sufrimiento Dios se acerca más a usted. Como un hermano se acerca en dificultad. Como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. Los 3 jóvenes en el horno de fuego encontraron salvación en medio del fuego. Pero hoy en día los cristianos dicen: ay, sálvame del fuego, Señor. ¿Qué pasaría si Dios hubiese destinado que tú y yo pasáramos por el fuego refinador de la vida, como los hebreos? ¿Podría alguien testificar sobre la bondad de Dios en un fuego? Pase lo que pase en estos días, mis hermanos, pase lo que pase, Dios nunca va a abandonar a su iglesia. Dios nunca va a abandonar a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso es que Daniel, en el foso del león, encontró consolación en la oración. Orar es el acto de abrir a Dios nuestros corazones como un amigo, diciendo tus problemas y todo tu conflicto. La oración, mis hermanos, es buena y eficaz. Y si tú oras mucho, al cielo entrarás. El apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. Y si todo lo hacemos, ninguno se perderá. Por tanto, Cristo dijo: velemos y oremos, para que en aquel día entremos todos al cielo. La oración, mis hermanos, es la llave que abre el cielo para que vengan las bendiciones para ti y para mí. ¿Cuántos dicen amén? Elías oró en el monte Carmelo. ¿Y qué descendió del cielo? Fuego. Porque Dios respondió. Usted y yo le servimos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Y el Dios verdadero
en el monte Carmelo, en el momento que Elías estaba orando, fue el Dios que respondió. Yo hago la pregunta a los amigos que me están observando aquí presente y también en las redes sociales. ¿Usted ha visto a un Dios falso respondiendo? En el monte Carmelo, los dioses falsos de Baal y de Acera respondieron, hermano, porque los dioses falsos no responden. Los dioses falsos, mis hermanos, de las religiones falsas, de las iglesias falsas, no responden, porque lo dice la palabra de Dios. No respondieron en el monte Carmelo. Y en ninguna historia de la humanidad los dioses falsos han respondido, porque el único Dios verdadero es Jehová de los ejércitos. ¿Quién responde en nuestras oraciones? ¿Cuántos dicen amén? Le respondieron a Elías. Pero la iglesia de hoy en día es blanda. Hoy descubrimos consuelo en el foso de los leones, encontramos gozo que nos sostienen en medio de la prueba, y como Pablo y Silas podemos cantar detrás de la reja de la prisión, de la desesperación. ¿Qué le ha pasado a la iglesia hoy en día? ¿Qué le ha pasado a la iglesia hoy en día? Se ha inclinado tanto que se ha olvidado que Jesús le ha declarado que puede evitar que caiga. Salmo 34:15, ¿qué nos dice? Salmo 34:15, ¿qué nos dice, mis hermanos? Aquí lo encontré, dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre ¿quién? Sobre los justos y atentos su oído al clamor de ellos. ¿Cómo conocerás el poder de Dios? En medio de la dificultad. Por eso el Señor permite el sufrimiento. Hay algo en el sufrimiento que hace aflorar una determinación en nosotros que no existe en los tiempos de tranquilidad. Por eso, mis hermanos, esta promesa del Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No hay nada que puedas enfrentar que sea demasiado difícil para Dios. Por eso el Señor permite el sufrimiento, mis hermanos, para que tú y yo alabemos a Jesucristo. ¿En medio de qué? Del sufrimiento. Ya para finalizar, mis hermanos, el problema de hoy en día con la iglesia cristiana es que la gente quiere una religión fácil. No pueden manejar las ofensas más simples. Cuando algo le molesta a alguien o alguien le molesta a alguien, se decepciona. Muchos se decepcionan porque alguien quizá sin querer actuó de tal manera y se van. Pero lo que el enemigo quiere ver entre los creyentes es que entre el pueblo de Dios, entre ellos mismos haya guerra y pleitos, para que no haya armonía. Hoy en día el enemigo de Dios no quiere ver a nosotros envueltos hablando de política, de deporte, de la vacuna, que si me la pongo no me la pongo, que la mascarilla, que me la pongo no me... En eso que no quiere ver el enemigo. Y esos no son temas a tratar de discusión para nosotros descuidar el verdadero mensaje de arrepentimiento que tenemos en la palabra de Dios. Hoy en día yo he visto muchísimos hermanos discutiendo sobre si me pongo o no me pongo la vacuna. Esos no son temas a tratar, mis hermanos. Hay que regresar a los días de persecución real, cuando las cosas eran realmente un problema. Si piensas que usar una mascarilla o vacunarte o no vacunarte es un problema, eso no es un problema en comparación a la persecución que la iglesia pasó en los 1260 años en la Edad Media. Y algunos de nosotros nunca hemos estado en un horno de fuego. ¿O usted ha estado en un horno de fuego algún día? ¿Algunos de ustedes han estado en un foso de los leones como lo tuvo Daniel? No lo ha estado. El Señor nunca pondrá a alguno de nosotros en un horno porque negaríamos tal vez su fe.
porque nos hemos convertido en cristianos delicados, inclinándonos a las cosas de este mundo, y no puede ser. Hemos olvidado que nosotros y nuestro fundamento es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? Ya para concluir, concluyo con la siguiente poesía. Se titula ¿Dónde está? Señor, nunca te he visto, te esconde no sé dónde. Me dicen que ascendiste para estar con Dios. Te busco por las noches, te hablo en las mañanas. ¿Cuándo tendré la dicha de escuchar tu voz? Y el Señor me contestó: me veré el humano mientras vive en pecado, mas tienes a tu lado un mundo encantador. Yo estoy con el enfermo, el viejo moribundo, el joven vacilante y el terco pecador. Me escondo en las mazmorras de cárceles inmundas. Yo habito con el ciego que ya no puede ver. Me verás en el asilo o con la triste viuda, tan falta de cariño, sin nada de comer. Estaré con los niños con los ojos llorosos, el cojo o el manco que darán a conocer, el indio de las vallas, los hombres de las vallas, los ayes del bebé. Yo habito en choza burda del triste campesino. Me encuentras en la selva en medio del dolor, del ignorante indio, del mísero campero, del pobre analfabeto, del fiel agricultor. Yo ando por los aires cuidando al buen piloto, desciendo en submarino al fondo de la mar. Ando entre carros, viajo entre trenes, que llevan tanta gente de ciudad en ciudad. Esas almas son mías y mucho las aprecio. Yo no puedo forzarlas a que quieran en su Dios. Tú diles esas cosas que bullen de tu pecho. Bien sabe que te aprecio, yo soy tu Salvador. Ya pronto nos veremos, contemplará mi cara. Si eres fiel cristiano, conmigo morará. Solo espero que cumpla el cometido santo de anunciar mi regreso a los de tu lugar. Señor, ya reconozco mis errores fatales. Estaba equivocado. Perdóname, buen Dios. Te quería encontrar encerrado en el claustro, acallando mi pecho, acallando mi voz. Pero desde este día conmoveré a la gente. Seré fiel hermano del buen agricultor, del ciego, del pagano, del rico y del pobre. Y a todos les diré que su Salvador es Cristo Jesús. Amén. Amén. Espero, mis hermanos, que la Biblia se vuelva más real en la actualidad para nosotros. Que Jesús se convierta en un amigo que se acerca más que un hermano en tu vida y en mi vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano Henry por el mensaje que nos ha traído esta tarde. Dios lo bendiga. Y ahora les invito a que, puestos de pie, cantemos el himno Santo Espíritu de Cristo, el 178. Santo Espíritu, no puedes
que puro yo sé. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Débil soy, flaqueza todo más, me postro a tus pies para que tu amor eterno, fuerte, puro y fiel me des. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Lávame, bendice y salva cuerpo, alma, espíritu. Ya me salvas, me consuelas, de bondad me colmas tú. Cólmame, cólmame, ven ahora y cólmame, cólmame de tu presencia, ven, oh ven y cólmame. Amén. Vamos a, por favor, a ponernos de rodillas con reverencia y así concluir con una oración. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por la vida, gracias porque todo lo bueno para siempre son tu misericordia. Alabamos, reconocemos en esta mañana que tu nombre es grande, temible y que nunca nos falla. Bendice a cada rodilla aquí doblada, que tú seas con cada uno de nosotros, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a poner en nuestra mente que el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Que las características de la iglesia verdadera están en tus palabras, guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Ayúdanos, Señor, danos fuerza y voluntad de sujetar nuestra vida a la palabra de Dios. Señor, a predicar un evangelio y una verdad de arrepentimiento, de confesión de pecado a ti, a que nuestras doctrinas estén todas fundamentadas en tu palabra. Danos, Señor, sabiduría, danos, Señor, inteligencia para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Aclara nuestra mente, Espíritu Santo, posiciónate de nuestra mente, de nuestros corazones, y ayúdanos, Señor, a transigir por el camino de la verdad, por el camino que conduces a la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a comunicar a los demás cuál es la iglesia verdadera aquí en la tierra. Te rogamos, Señor, te suplicamos todos tus favores en el nombre de Jesús. Amén.